Valdrá la pena hacer una referencia al momento actual desde el punto de vista de la cultura humana, porque la guerra es uno de los fenómenos importantes en el mundo de la cultura. De eso no cabe ninguna duda. La guerra es destrucción, la guerra es caos, pero la guerra también pone a prueba las grandes reservas internas del espíritu humano que tiene que desplegarse para hacerle frente a una situación caótica. ¿En qué momento estamos desde el punto de vista cultural? En días pasados, el presidente Trump hizo una referencia muy infortunada a los probables ataques que se dirigieran contra las grandes reservas culturales que tiene Irán. Es que allá empezó la humanidad, hay que recordarlo. Allá cerca al Tigris y al Éufrates, en esa región, nació la cultura humana que ha tenido pues el desarrollo que todos conocemos. Y por eso hay en Irán los tesoros que hay, los recuerdos que hay, parte del antiguo, del enorme imperio persa que dominó al mundo en su momento. Y no dominó al mundo entero porque fueron derrotados finalmente los ejércitos medos y los ejércitos persas contra las costas de Grecia, especialmente en las batallas de Salamina, de Platea y de Micala, que dieron lugar al final de esas guerras terribles que hubieran podido conducir a que fuera el imperio persa dueño del mundo conocido. ¿Qué va a suceder? Es lo que todos están pensando y lo que eso significa desde el punto de vista de la cultura entendida en el mayor de los sentidos. La guerra es una partera de la historia, decía alguien. ¿Podemos estar en un momento parecido? Es probable que estemos en un momento parecido. O es probable que no pase nada, pero no pasa nada aparentemente porque de todas maneras sí van a ocurrir grandes acontecimientos. No es posible que en estas circunstancias disminuyan los presupuestos dedicados a la guerra y son presupuestos que se le restan a otros quehaceres humanos más productivos y más fecundos en el tiempo inmediato. Decimos que la guerra es partera de la historia. De la guerra han salido grandes descubrimientos que convirtieron la humanidad en otra cosa distinta de la que era desde el punto de vista científico y tecnológico. El desarrollo de la bomba atómica fue atroz, pero el desarrollo científico en materia de física, en materia de química que ha habido alrededor de ese hecho pavoroso fue inmenso, gigantesco. Y lo mismo, las inversiones colosales que se hicieron en técnica militar por parte de los Estados Unidos y por parte de la Unión Soviética en la guerra que terminó con la famosa guerra de las estrellas de Ronald Reagan, donde Rusia finalmente tuvo que entregarse, significó un esfuerzo enorme que tiene manifestación en muchos campos. Muchos aspectos de la vida humana han dependido de esas expectativas de guerra. Alguien dice, y probablemente tenga razón desde un punto de vista simplista, que dediquémosle menos presupuesto a la guerra y más presupuesto a otras cosas más urgentes y a otras necesidades más obvias del hombre, de la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Sí, pero reconozcamos que la guerra es la partera de la historia y que el mundo ha tenido gigantescos desarrollos científicos, tecnológicos, culturales en últimas por el esfuerzo que ha tenido que hacer para prepararse para una guerra eventual. Estamos en un momento crítico de la cultura humana. Estamos en un momento inclusive en que pudiéramos desaparecer. Los cálculos conservadores y objetivos dicen que la capacidad instalada de destrucción nuclear que tiene el hombre en este momento da para desaparecer el planeta unas 15 veces. Eh, la capacidad destructiva almacenada es infinita. ¿Ese holocausto nuclear estará cerca o estará cada vez más lejos precisamente porque el mundo se acerca
con terror a una eventualidad parecida. Vamos a ver qué sucede. Hay aquí en juego unos hechos de cultura humana gigantescas. Por ejemplo, la influencia en la política del factor religioso. Esos alardes religiosos iraníes tienen que ser mirados con cuidado. La religión y la política no se han mezclado nunca sin un costo muy alto. Y la teocracia iraní es un peligro enorme. El fanatismo religioso como fenómeno cultural, como hecho objetivo, independientemente de que se utilice en Irán o en cualquier parte, es uno de los fanatismos más peligrosos que hay. Fíjense ustedes que por fanatismo religioso se produce el hecho cultural inaudito de que jóvenes se amarran un cinturón de dinamita a la cintura para ir a matar a otros seres humanos. Esa es una expresión de fanatismo religioso absolutamente detestable y que no es imputable a las palabras del Corán, ni de Mahoma, ni de nadie, sino a eso convertido en fanatismo. El fanatismo peligrosísimo que viene de Irán y que puede expresarse de cualquier manera. Estamos en un momento culminante de la historia humana. De eso no cabe ninguna duda. Esto no va a pasar desapercibido. Tendrá efectos, efectos en la política, efectos en todos los órdenes del comportamiento humano, la cultura humana, lo que el hombre hace cargado de sentido. Esto de un sentido destructivo, de un sentido negativo, detestable y peligrosísimo. Pero eso es parte de la cultura. La guerra es una partera de la historia. Esperamos que esto no sea una guerra, pero que la veamos tan cerca que sea suficiente para cambiar muchas de las formas de nuestro comportamiento y de nuestra visión de la cultura, que tiene que ser ajena y que tiene que estar por encima de todas esas expresiones de fanatismo y de políticas absurdas que uno a veces no pudiera entender aunque quisiera. La cultura a la vista de la guerra, la cultura humana, es la que está en juego en estos momentos críticos de la humanidad que ojalá terminen en que simplemente tuvimos que presenciar unos hechos más o menos grotescos, pero que nos acercaron peligrosamente a un holocausto nuclear que sería inimaginable, pero a una guerra con una capacidad destructiva enorme del mundo económico, del mundo político, del mundo moral en que creemos estar viviendo. La cultura en la hora de la